Tengan un buen día, amados hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a dar lugar a una prédica más, tan necesaria la palabra del Señor para estos días en que estamos viviendo. Vamos a poner atención a lo que nos dice la palabra en Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. Dice la palabra: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Padre que estás en gloria, que tu Santo Espíritu esté en el corazón de cada uno de los oyentes y del mío, para convertir nuestro corazón, esta palabra, que se convierta en una palabra del reino implantada en nuestros corazones, para que dé frutos, que sea esta prédica para edificación de nuestras almas. A mí dadme la gracia, Padre, y el denuedo para poder entregar como tú quieres esa bendición. Amén, Señor, y amén. Estimados hermanos, últimamente se ha estado hablando del reino de los cielos y el reino de Dios. Y para poder comprender lo que es el reino, debemos de tener muy en cuenta ciertas condiciones, tópicos que Dios pone para poder entrar en el reino de Dios. Y uno de ellos es la obediencia. Aquí está Adán en el huerto. Qué bendición más grande la que tiene Adán el estar ahí. Está la presencia de Dios. Tiene todo para vivir, porque le dice: de todo árbol podrás comer. Y como está el árbol de la vida, él tiene una vida eterna. Está súper bendecido. Pero las bendiciones de Dios generalmente están condicionadas. Y aquí el Señor Dios le pone una condición, le pone un mandato, le dice: pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. De todo árbol podrás comer, Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ya sabe Adán las consecuencias si se llega a comer de ese árbol. Pero bien, obedeció Adán, participó de algo que Eva hizo. Comió del árbol y le dio a él. Y de ahí
comenzó, de que a morir su cuerpo porque el Señor lo echó fuera del huerto. No obedeció. Vamos a abrir nuestras Biblias o poner atención en lo que nos dice Mateo 10, 5 al 8. Mateo 10, 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer 10:1. Dice: entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí en el 10:1, en la bastardía de la Biblia de las Américas, no dice poder, sino que dice autoridad. Y es que hay una gran diferencia que la vamos a ver más adelante entre lo que es la autoridad y el poder. Pero bien, les da autoridad, o sea que delega el poder de Él en ellos para que hagan su obra. Y les da instrucciones, porque aquí dice que después de instruirlos, los mandó a predicar. Pero ¿cuál es la palabra que los discípulos tenían que dar? El reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 10:7. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí habla de reino. Vamos a definir lo que es un reino. Y dentro de este concepto podemos establecer tres, por decirlo así, acepciones. Una es geográfica. Y en esto se nos dice de que el reino es un perímetro geográfico bajo el dominio de un rey. Es el perímetro geográfico bajo el dominio de un rey. Recordémonos que en el reino terrestre ha habido muchos. Estuvo el reino persia, babilónico, el asirio, el griego, el romano, el egipcio, y en esos momentos cada uno de estos pueblos tenía delimitado su reino. Había cierta área geográfica donde el rey ejercía su dominio. Ese es, desde el punto de vista territorial, por decirlo así, un perímetro, una frontera. Hasta aquí llega el reino romano. Y dentro de este reino al rey se le obedece. Un concepto es el aspecto social. Entonces dice que son sociedades o grupos de personas sujetas a la autoridad de un rey. Todas las personas que están o sociedades que estén dentro de esa área geográfica están sujetas a la autoridad de un rey. Al rey se le obedece, porque una desobediencia al rey en esos reinos era penado con la muerte. La muerte física, instantánea. Con Adán
Dice el Señor, ciertamente morirás, pero no es que de ese momento cayó muerto, sino que de ahí comenzó la muerte. Dio inicio a ese proceso de defunción en todo ser humano, porque Él era eterno. Aquí en el reino terrestre se desobedece al rey y en el momento lo traen y lo ejecutan. Este es el aspecto social. Y está el aspecto de autoridad, donde se dice que prevalece la autoridad absoluta. O sea que el rey tiene una autoridad absoluta dentro de ese límite geográfico sobre las personas que viven ahí. Tiene poder absoluto, de vida o de muerte. Liberar a alguien o decir, ejecútenlo. ¿Cómo? Pero es una frontera geográfica. ¿Cómo será la frontera entre el reino de los cielos y el reino de Dios? ¿Cómo serán las fronteras en el ámbito espiritual? Vamos a ver acá en Génesis, vamos a ver dónde expulsan a Adán. Esto está en Génesis 3, 24. 23 vamos a leer. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que Dios expulsó del huerto a Adán. Y para que no regresara y comiera del árbol de la vida y lograra una eternidad, puso querubines y una espada ardiente, dice acá, que giraba en todas direcciones. Como quien dice, aquí no podés pasar porque ya es otro ámbito. El reino. Perdonen la interrupción, hermanos. Estábamos con Adán. Vino el Señor y estableció ese límite. No vaya a ser que regrese y coma del árbol de la vida. Lo expulsó. Lo expulsó. Y puso a esos querubines para que cuidaran. Solo me recuerdo cuando estaba el imperio chino, hicieron la gran muralla para que los enemigos no pasaran. La famosa muralla china terrestre. Pero ahí estaba Adán, teniendo todo, teniendo toda bendición, teniendo a la mano también el árbol de la vida, teniendo vida eterna, perdió esta gran bendición por su desobediencia, por no sujetarse al mandato de Dios. De todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Desobedeció, no fue sumiso, y eso fue que fuera expulsado del Edén. En Mateo 10 se nos habla del reino cuando el Señor dice: llama a sus 12 discípulos, llama a sus 12 discípulos
Ya leímos de que les dio ciertas instrucciones y les dijo que anunciaran el reino de Dios que se había acercado. Fíjense, hermanos, de que se nos habla de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí en Mateo 4, cuando el Señor fue probado, Satanás le dice al Señor Jesús en el 8, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero hay una parte de la Biblia donde dice que le fue entregado. El diablo es un mentiroso, hermano. Si a él no le fue entregado este reino, sino que él prácticamente lo arrebató. Vamos a ver Lucas 4. En Lucas 4:6 dice, el diablo le dijo, todo este dominio, oigan esta palabra, dominio, y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Esto no fue entregado a él, él arrebató. El diablo arrebata bendiciones. Él, aprovechándose de la situación de Adán y de Eva, le insinuó a Eva muchas cosas e hizo que por medio de ella él perdiera ese reino, ese dominio. Y como por Eva perdió ese dominio Adán, el hombre, fíjense bien, hermano, es que en Génesis 3:16, hablando de dominio, en Génesis 3:16, tantas cosas que tiene la Biblia, hermano. En Génesis 3:16, dentro de las consecuencias de la salida o expulsión del Edén, dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. El hombre va a tener dominio sobre ti. Y dice, y tu deseo será para tu marido. Sobre esto hay muchas telas que cortar. Pero lo que interesa aquí es dominio. Dominio. En Mateo 12:22. En Mateo 12:22. Mateo 12:22 dice la palabra del Señor. No lo vamos a leer todo, pero se trata cuando le traen al Señor un endemoniado ciego y mudo, y él lo sana. Los fariseos le dan el crédito a Belcebú y no al Señor Jesús. Le dicen, este echa los demonios por Belcebú. Pero en el 28, que es el texto que quiero leer, dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios,
entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto del reino tiene ciertos procesos que se van a ver más adelante. Pero acordémonos de que si este reino estaba en manos de Satanás, como él dice que le fue entregado, llega un momento cuando ya se acerca el reino de los cielos y el reino de Dios a este reino terrestre, que es del dominio de Satanás, que no se queda así. Y ahí es donde comienza la lucha. Reino contra reino. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. El reino de la verdad contra el reino de la mentira. El bien y el mal. Allá prevaleció el mal. Y eso fue traído a la tierra. Pero llega el momento en que el Señor Padre tiene un trabajo, algo tan específico con su creación, que en el momento que tiene que rescatar, arrebatar de la mano de Satanás a su pueblo. Y comienza, y viene el Señor y empieza a demostrar el poder de la palabra. Recuerden cuando Pedro le dijo que le entrega las llaves del reino. Y los poderes, dice, del maligno no prevalecerán contra la iglesia. Hoy hay una lucha de iglesias, luchas de la iglesia satánica contra la iglesia de Dios. Por eso es de que el diablo, el reino de los cielos sufre violencia. Es que no creamos, hermanos, de que estamos aquí bien tranquilos. Dios es amor, Dios nos provee, Dios nos cuida, sí, pero acordémonos que las bendiciones se arrebatan. Yo no encuentro, excepto una de las iglesias allá en Apocalipsis, donde no tiene reprensión, pero en todas, casi en todas, hay lo que existe en la iglesia de hoy. Murmuraciones, chismes, envidias, brujerías, que no abunda en las iglesias. Y la iglesia lo permite, como que está dormida, como la Odisea, sus intereses más hacia las cosas materiales que sobre las cosas espirituales. Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, 22 y 23. Acordémonos que en un reino hay un rey, hay un señor que ejerce el dominio absoluto, y quienes están ahí tienen que obedecer. Pero aquí en 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Aquí es otra etapa del reino, la entrada. Y dice: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás os conocí,
Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Muchos. Dios les da ciertos dones para que los ejecuten en las iglesias. Les da esos regalos y lo ejecutan. Expulsan demonios, hay sanidades, hay profecía, bueno, todos los dones del Espíritu Santo. Hay lenguas, interpretación de lenguas, pero como tienen esos dones, los que tienen esos dones, los servidores, los pastores, los profetas, los que están aquí en la tierra para perfeccionar a los santos, son los que son el blanco de Satanás. Esos son los que están en la mina. Hiere al pastor, dice, y las ovejas serán dispersadas. Hiere a los dirigentes y la iglesia se va a desquebrajar, y eso mete y empieza a exaltar a algunos el enemigo y los hace caer. Prestaron atención. Qué triste realidad que muchos en las iglesias de Marte, vamos a hablar, donde se vio que había profecía, que había sanidad, unos y muchos de los que ejecutaban eso ya no están. ¿Y que no eran de Dios? Sí, pero fueron tentados y cayeron en eso. Pedro amaba al Señor, pero Satanás lo tentaba. Satanás tentó al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios siempre le decía el escudo de la fe: escrito está, escrito está. Pedro, arrepentido, lloró amargamente. Pero hay unos que no se arrepienten, hay otros que no se defienden, no dice escrito está, sino que ponen atención, como puso atención la Evita, y sirvió de instrumento para que Adán cayera y fuera expulsado del Edén. Fuera expulsado del Edén. No. Dice, tú me dices Señor. Hay otra parte de la Biblia que dice, me dice Señor y no haces lo que yo digo. Eso está en... Vamos a ver si lo tenemos. Señor, a ver, tantas cosas que uno no puede anotar porque... Pero hay una parte donde dice, me llama Señor y no haces lo que dices. Pero si estuviéramos en un reino como el asirio, como el romano, una muerte inmediata. Pero aquí no. Es que el Señor muchas veces calla, hermano. Dentro de su voluntad permisible, a veces permite muchas cosas para que nosotros reaccionemos. Tiro con onda, dice, desde lejos. Acordémonos que la onda es un arma celestial desde lejos, para afligirlos. Los lleva al desierto para hablarnos al corazón. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Un rey terrenal de inmediato. Si no vean la historia bíblica de Esther. Desobedecer al rey significaba en ese tiempo la muerte. Inmediata. Dios no. Dios es paciente. Está esperando que reacciones. Está esperando que medites. Como la palabra del Señor, es para meditarla. Es para reflexionar. Oh profundidad, a mí me gusta ese versículo. Oh profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, o a la inversa. Tanto los juicios como los caminos no los conocemos, porque muchos están en la mente del Señor. Pues la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Pero si obedecemos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Dios es amor, todos lo sabemos. Pero, ¿dónde está el amor de Dios? Os conozco, dice el Señor Jesús, que no tenéis el amor de Dios. Y hacer lo que dice el Señor Jesús es obedecer su palabra, es sujeción, es obediencia. Y los que son sujetos, obedientes, esos son los que entran en el reino de Dios. Fíjese, hermano. Si usted obedece, si usted es sujeto, aunque le parezca algo que no es conforme a su opinión, porque todo dice la palabra del Señor que somos sabios en nuestra propia opinión. Lo que yo digo es lo correcto, lo que dice aquel no, porque no piensa igual a mí, nadie piensa igual al otro. Pero ¿cuál es el pensamiento de Jesús? Y si lo llamamos Señor, veamos cómo actuó Él. Solo los obedientes pueden entrar en el reino de Dios. Y cuando se entra en el reino de Dios, todas las necesidades están satisfechas, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, nosotros echamos mano de eso. El reino de Dios, dice, es poder para arrebatar esas bendiciones, para poder luchar sobre lo que el enemigo nos mete. ¿Vos qué le crees a ese viejo? Ni autoridad tiene. ¿Vos qué le crees a esa vieja? Si ella no sabe. Pues sí, porque tú sabes mucho. Y querés que aquel piense como vos, pero eso es imposible. Pero actuar conforme a lo que el Señor hace y dijo es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Dice, el reino de Dios consiste, entre otras cosas, sabemos que es poder, pero también dice gozo y paz en el Espíritu Santo. Es mentira que nosotros tengamos esa bendición cuando no hacemos lo que el Señor nos dice. Yo hago la voluntad de Dios. ¿Hacer la voluntad de Dios o tu voluntad? Porque si no hay paz en tu corazón, no es la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios es como se entra en el reino de Dios y allá hay paz y gozo en el Espíritu. Pero si acordémonos lo que se nos dice en nuestra doctrina, la conciencia no se casa con nadie. La conciencia ahí está diciéndote lo que has hecho, eso no es de Dios. Aunque digas que es de Dios, no es de Dios. Porque espíritu con espíritu se conectan y el Espíritu Santo te dice, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Porque el Hijo de Dios es el que hace y se deja guiar por el Espíritu Santo. Meditemos, pensemos, no nos engañemos. A Dios no se le puede engañar. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es ir en contra de las autoridades establecidas por Dios. Porque ya hemos visto que toda autoridad viene de Dios. Y quien se opone a esa autoridad va contra lo establecido por Dios. No hay escape. No hay escape. Veamos.
Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, de que el hombre tiene que sujetarse a Cristo, Cristo a su Padre, y la mujer al hombre, porque es la cabeza. Allá vimos en Génesis, le dice al hombre que va a tener dominio sobre la mujer. Se ejerce ese dominio. La mujer acepta la autoridad del marido. El hombre acepta la autoridad de Cristo, porque Cristo sí hace la voluntad de su Padre. Nunca estoy solo, dice, porque siempre hago lo que a mi Padre le agrada. ¿Estás haciendo tú lo que a tu marido le agrada? Hombre, ¿estás haciendo tú como cabeza lo que a Dios le agrada? Hay que meditar en la palabra del Señor, hermano. Es dura. Si es bonito hablar, Dios es misericordioso, Dios es amor. No, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es justo. Sigamos. Acordémonos del Salmo 133:2, donde dice, Salmo 133:2, veamos el 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Qué bueno y qué agradable. Pero vivir en armonía con los hermanos cuesta, hermano. Porque el enemigo, más en estos tiempos, está, pero él sabe que le queda poco tiempo. Tiene que actuar rápido. Y los cristianos, así dicen, Cristo viene pronto. Dígate hacia. Mi abuelita decía, Cristo viene, ya se murió. Mi papá decía, Cristo ya se murió. Ahorita siguen diciendo, nunca viene. Atenete. Atenete. Pensá así, está bien, hay paz en tu corazón. Ahí está la pregunta. Hay paz en tu corazón. Porque aquí dice, es como el óleo, el estar en armonía, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Cabeza, va bajando, barbitas, y va bajando hasta las vestiduras. Eso significa que hay armonía, que hay una cabeza y que hay un orden. Si la cabeza falla, olvídate. Pero a veces la cabeza falla, ¿por qué? Porque el que tiene dominio a veces no es el hombre. Perdonen, hermanos, pero es la mujer. Ese espíritu de Jezabel. Vi un pastor que decía, no se me olvidan esas cosas. ¿Cuál es el lugar de la mujer? Decía. Es a la par del hombre. Es a la par. Pero no. Y otro decía, no, es atrás, así como los chinitos. La mujer sumisa, y atrás. No, es a la par. Pero a veces la mujer se va adelante. Quiere agarrar la batuta. Ella es la que domina. Y cuando es avergonzada, cuando mete las cuatro la mujer y se le afrenta, sale el marido y ella se pone atrás y se escuda en el marido.
La mujer no tiene que ir adelante, tiene que ir a la par, porque hay un orden: cabeza, Cristo, hombre, padre, Cristo, hombre, mujer. Barba de Aarón que desciende por todo el cuerpo hasta las vestiduras. Orden, armonía. Mateo 10, 24. Mateo 10, 24. Vamos a ver si queda tiempo. Mateo 10, 24. Tantas cosas que hay, hermanos, de hablar sobre las cosas de Dios, pero no le damos importancia a esto. Mejor leo otros libros de películas de acción, de sexo. Mejor eso. Si supiera que esto es lo que nos trae bendición. Dice Mateo 10, 24. Un discípulo no está, vamos a ver, dijimos Mateo 10, hubo cierta distracción. 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Esto significa que el discípulo nunca va a estar. Pero hay discípulos, olvídense, saben más que el maestro. Saben más que el maestro. Y tanto saben que a veces hacen preguntas para ver si el maestro cae. Yo me acuerdo, en la universidad siempre decían, hay alumnos que tiran la cascarita para ver si resbalas. Hay gente que pregunta porque quiere conocer. Pero hay gente que pregunta para ver si el maestro sabe, porque él sabe mucho. Y hay alumnos que preguntan también, dice, para avergonzar al maestro. Lo mismo con el rey, que le basta ser siervo. Eso no significa, porque aquí dice que el siervo puede llegar a ser como el Señor. Estamos hablando en el Imperio Romano, por ejemplo. Hay esclavos. El dueño de los esclavos ejerce dominio absoluto sobre él de vida o muerte. Pero si el esclavo obedece, si es sujeto a su amo y señor, este puede llegar un momento en que le da la libertad. Lo vuelve libre. Se llamaban en ese tiempo libertos. Él compró al esclavo. El esclavo se volvió dueño de su nuevo amo. Este lo puso a trabajar. Aún los hijos le pertenecían al amo. Pero este amo fue tan obediente y tan fiel que el amo le dio la libertad. Son los famosos libertos. Y ese liberto, si es tan fiel, le dice al amo, yo no me quiero ir, quiero trabajar contigo, hazme esclavo tuyo. Habían esclavos que eran por voluntad, y el Señor le decía al amo, no, vas a trabajar conmigo, pero te voy a pagar. Y a veces quedaba trabajando por un salario. Llegaba un momento que él, porque el amo lo bendecía, el Señor lo bendecía, que llegó un momento en que pudo ser como su Señor, porque lo bendijo tanto su Señor que él pudo comprar esclavos también y tuvo cierto dominio sobre ellos. Solamente la obediencia, toda bendición, se nos dice en la doctrina, viene por sujeción. Si usted no se sujeta a la autoridad, si usted quiere hacer lo que usted quiere, se vuelve insujeto, va a perder bendición.
El Señor es misericordioso. Posiblemente no le va a faltar comida por amor a sus hijos. No le va a faltar bendición por amor a su familia. Algunos piden por usted. Pero la bendición que Él tenía para usted se la va a limitar. Él no quiere vernos así. Pero nos cuesta ser sujetos. Nos cuesta respetar autoridad. No somos obedientes. Aprendamos del Señor Jesús. ¿Tú amas al Señor Jesús? Congregación, ama al Señor Jesús. Amén. Recuerda que Él te compró. Tú eras esclavo del pecado, Él te compró. Tú le perteneces. Debes de obedecerle a aquel que te compró, porque Él es rey, Él ejerce dominio, tiene autoridad absoluta sobre ti, sobre todos nosotros. Pero no dejen su voluntad permisible a veces que hagamos lo que queremos para probarnos. Yo conduje por el desierto, es la palabra, donde no había agua, habían escorpiones, serpientes venenosas. Pero yo os conduje para probar lo que había en tu corazón. A veces el Señor pone situaciones en las iglesias, al pastor, a los dirigentes y al pueblo, para probar qué hay en el corazón. Pero después de conducirnos por el desierto, dice que al final hacernos bien. Dios, como todo padre, porque nos ama, nos disciplina. Y la disciplina no se ve muy bien, pero es necesaria. Es necesaria porque Dios nos ama. Reflexionemos, hermanos, en nuestros corazones, para que la bendición de Dios esté siempre, en todo momento, no solamente en nosotros, sino que en todos nuestros seres queridos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Amén y amén.